sistema constructivo, si se adaptaban fácilmente, si había algún tipo de rechazo inicial. Por lo general, este tipo de cursos o talleres en los que yo he participado, por lo general son personas autoconvocadas que están ya interesadas de antemano en realizar este tipo de viviendas por un fin particular, ya sea por nada más que por generar conocimientos o por realizar su vivienda propia. En realidad yo siento que de acuerdo a tu pregunta, creo que es una postura política, serían decisiones políticas que habría que tomar a la hora de involucrar a una sociedad o a una comunidad en volver a retomar este tipo de técnicas constructivas. Por ahí es un proceso que no se va a dar de un día para el otro, ni que va a ser tan fácil de llevar a cabo, pero por ahí comenzar con comunidades pequeñas que estén interesadas justamente en el tema, difundiendo, llevando a la práctica, haciendo como un equipo participativo, que todos tengan los mismos roles, desde una horizontalidad, no desde roles jerárquicos, ni mucho menos. Entonces creo que por ahí puede llegar pero como siempre son políticas por ahí gubernamentales, obvio que se pueden generar desde cooperativas o grupos de personas autoconvocadas, pero por ahí no siempre va a alcanzar, son como células que se van a ir distribuyendo alrededor de una región, pero Claro. es válido, sí. No sé si contesté tu pregunta, ¿no? No, sí, claro. Sí, muchas gracias. De nada. La escuela que ustedes hicieron aquí, ¿no? La escuela es muy interesante como para difundir la técnica. Sí, es súper interesante. Bueno, también fue un diseño participativo, o sea, se convocó a la comunidad, en este caso de Rosario del Tala. Yo no participé del proyecto porque, o sea, de la creación del proyecto, pero sí en el proceso y en la decisión de las técnicas y eso. Y es muy interesante, muy interesante. Y se aplica directo también la bioclimática, digamos. Pero No de solo. hecho también para que las personas lo vivan, porque es un lugar donde se entra, se percibe, se ve cómo se está, sobre todo cómo se está, cómo se vive el espacio, ¿no? Esa construcción. Totalmente, totalmente. Yo visité, o sea, bueno, muchas, pero en este caso en Entre Ríos, en Federación, visité una casa de una chica que se llama Evangelina Pulidori, que es en esta técnica en quincha o bahareque, que es la técnica de Latinoamérica, más utilizada en Latinoamérica, y es un cambio total, desde la calidad del espacio, la calidad de térmica, cuando vos entrás es otra sensación, es una sensación súper grata, además de que la energía no se disipa, digamos, ya sea el calor o el frío, es muy eficiente térmicamente. Yo tuve la oportunidad de dormir en una habitación, en un hotel de todo hecho en barro, en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, y además con una arquitectura, con una poética muy particular, porque en San Pedro de Atacama, en el pueblo, de noche se corta la luz, y de noche no hay ni agua ni luz. Entonces todo empieza a vivir cuando empiezan los primeros rayos. Entonces tenía unas ciertas rajas y una cierta barrida, la luz lamía los muros cuando amanecía. Y era tan poético despertarse. Sí, totalmente. Era tan poético, realmente una experiencia, además calentito con la inercia térmica que hay en San Pedro de Atacama, que de noche a lo mejor hacía 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Y eso hablábamos al principio, de esa relación intrínseca con la naturaleza, con tu entorno, con ese contexto que te rodea, que tendríamos que mirar más ese contexto para vincularnos desde la arquitectura. Lo que pasa es que en nuestra Pampa, salvo estos casos, que aparecen como digamos, tal vez gente que trae la innovación como un rescate, es como que se ha perdido el hecho del ladrillo de barro crudo, el amasado con paja,
digamos, el hecho de hacerlo. Me parece que, por ejemplo, al lado de la Facultad de Arquitectura había una especie de aldea Gaia, se llamaba, una aldea Sí. que funcionó muy bien y daban clases, pero bueno, con la excusa de esta reunión del grupo de los 20, los echaron. Sí. Fue tristísimo, los echaron mal. Y la verdad que era el único lugar diferente en la UBA, ¿no? Los echaron de mala manera. Sí, a los chicos yo, vinculando con esto, a Guille le linké una charla TED de una arquitecta austríaca que yo conocí, que ella dice que como que es muy interesante eso de retomar las técnicas ancestrales o tradicionales de una región, pero hay que aplicar las tecnologías constructivas de hoy. O sea, no nos quedamos con los saberes ancestrales, hay que reinventar esas técnicas y aplicar a las nuevas tecnologías y todos los saberes y usar la tecnología a nuestro favor, digamos, en ese sentido. Bueno, en este sentido, Candela, ¿no sería importante crear una especialización de hábitat sostenible, por ejemplo, en la UCU, presentar una propuesta o algo? Porque en donde se hicieran los talleres, que tanto de construcción en madera, yo creo que lo de construcción en madera también forma parte de hábitat sostenible. Sí, para mí está vinculado 100%. Está claro, madera y tierra es el hábitat sostenible, ¿sí? Y creo que y más teniendo tanta forestación de nuestro famoso, que no sea bueno tanto para el agua el eucaliptus, porque se consume todo, se chupa todo, sería mejor alguna otra especie, pero tenemos el eucaliptus, y ya está plantado, y ya está maduro, digamos. Y ya lo conocen, sí. Y ya lo conocen, entonces de alguna manera el hecho de tener buenos diseños, porque aquí importan en las tecnologías que no son las que se venden comercialmente, y que sí, me encantó en el video la referencia de la arquitecta de Ana, me gustó la referencia a este chico de Alemania, el colega, que hacía los paneles prefabricados. Sí, Martin Rauch es un referente inmenso en Austria, que también yo lo conocí, y él usa pero últimas tecnologías, paneles súper industrializados y de tierra, sin aditivos, sin ningún tipo de aditivos químicos, ni estabilizantes, nada. El estabilizante es 100% de tierra y fibra. Y bueno, y ellos son el mejor ejemplo de usar materiales tradicionales con las últimas tecnologías. Pero además, no solo por el rescate, como vos decís, agregando la tecnología, pero además por este concepto de basta de basura de la construcción, porque, por ejemplo, en Japón y en muchos países están cobrando, digamos, no es tan fácil deshacerte de yeso roto que no te sirve, Totalmente. O deshacerte del hierro doblado. Es muy difícil, te cobran por eso. Entonces, materiales que no te generen esto es algo que es muy valorado, digamos. Es muy valorado, y cuando yo empecé a involucrarme en todo esto, fue cuando leí una nota de que la industria más contaminante del planeta era el tambo, y la segunda industria más contaminante del planeta era la arquitectura o la construcción. La construcción, sí, totalmente. Es la segunda más contaminante. Y no estamos hablando de los mastics, de todos los derivados del petróleo. Ahora, Austria es pionera, porque en Austria, cuando hacen vivienda pública, digamos, de alguna manera, ellos no aceptan carpintería de PVC, no aceptan directamente. No está aceptado. No, son muy conscientes, es otra realidad, otro contexto, pero son muy conscientes de todo eso, lo llevan, está naturalizado, o sea, no... La biodiversidad y el cuidado del ambiente está naturalizado, sí, sí. Por eso yo creo que, bueno, ¿vieron los proyectos de los chicos? ¿Hoy los han presentado? ¿Se discutió algo? ¿Alguien se animó con materiales no convencionales? No, súper convencionales, pero no convencionales para la práctica, digamos. No es que no sean convencionales, no son convencionales en la práctica ni en la facultad, digamos, ¿no? No, todavía no vimos los... No. Ah, ¿no vieron nada todavía? No, estuvo Alejandro en el primer módulo, Candela en el segundo, y este en el tercero.
bueno, ahora tenemos que ver algo de lo que hicieron, chicos, vamos. Yo pensé que directamente largaban criticando sobre, por lo menos porque hoy tenemos como un tallercito de bocetos, a ver qué hicieron, cómo pensaron alguna vivienda flexible, en un sentido de flexibilidad como ampliabilidad o cambio, y también flexible en el sentido que permita, porque se están entregando viviendas que no permiten poner más que los muebles en un solo sentido, ¿viste? Ese módulo de 280 por 280 que es invivible para cualquier ser humano y sobre todo para familias que por situaciones económicas albergan a otras familias, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, ¿quién se anima primero? Yo puedo empezar. Dale, ahí tenemos, hay una mujer valiente. Valiente. Bueno, ahora comparto. A ver. Me pide que me habilites, Virginia, si podés. ¿Ya está? ¿No te Bueno, parece? sí, ahí me aparece. Un segundo, ahí está. Bueno, a ver. Ahí se ve bien. Sí. Bueno, en mi barrio, para los que por ahí no venían, para los chicos nuevos, que hoy nos dieron las clases, el barrio que a mí me tocó es el barrio La Tablada, ¿no? Y yo lo que pensaba era trabajar primero con la madera, que es un material que se puede conseguir fácilmente acá en la provincia. Entonces lo pensaba como una manera de trabajar con paneles y adopté un módulo sencillo de 1,5 metros, que es la medida de ancho de este panel, y me puse a pensar en 4 tipologías de paneles de acuerdo a las necesidades que podía presentar, ¿no?, una casa. Panel ciego, panel con puerta, panel con ventana o con puerta-ventana. El alto de esos paneles es de 3,20 metros. Bueno, después lo que hice fue un cuadro en el que relacioné estos paneles con módulos, ¿no? Entonces, creé primero un núcleo húmedo, el módulo de núcleo húmedo, que puede ser cocina o baño, que lo pensaba de 1,5 metros por 3, es decir, un panel de ancho por 2. También del mismo tamaño, otro módulo de circulación vertical y otro de circulación horizontal. Y después un módulo de dormitorio que es de 3 metros por 4,5, es decir, de dos paneles por 3, y un módulo de espacio común, yo lo llamo espacio común, pensándolo como estar comedor, ¿no?, que es de 3 por 6. Bueno, después, combinando todo eso y las posibilidades que estos paneles me pueden dar y adoptando estos distintos módulos, fui creando o jugando con distintas tipologías, ¿no? En realidad hice varias, pero bueno, acá dejo una, ¿no? Una tipología que puede convertirse desde un dormitorio hasta 4 dormitorios. En el primer caso, el de acá arriba, ¿no? Es una tipología para 2 personas con un dormitorio y un baño. Yo lo que hice fue primero, bueno, ir jugando, ¿no?, acomodando los módulos y después trasladarlos a cómo quedaría en una planta, ¿no?, ubicando más o menos que sea funcional. El módulo de escalera es para lo pensaba como que el techo podría ser una terraza accesible, ¿no? Quería darle como calidad al espacio.
no se ve bien en el dibujo, pero sí le dibujé carpinterías, ¿no? Como una manera de que pueda tener patios y eso. También el siguiente ejemplo es de la misma tipología para 4 personas agregando un dormitorio, entonces se convertiría en 2 dormitorios y un baño. Bueno, esta sería para 4 personas, es la misma tipología. Luego la pensé como para 6 personas, ya con 3 dormitorios y 2 baños, en el que fui valiéndome de estos conectores amarillos, que son los espacios de transición o de circulación, ¿no? Para ir uniendo, los espacios. También lo que hice fue unir, acá abajo, si se puede ver, en los primeros ejemplos, el estar comedor, era más angosto, y agregué a 2 espacios de circulación, generando un espacio más grande, porque estamos hablando de 6 personas, ¿no? Para generar un espacio más cómodo. Luego, también lo que pensé fue en las tipologías anteriores, tenía un solo módulo de núcleo húmedo en el caso de cocina, y acá lo que hice fue adosar 2 porque se incrementó la cantidad de personas, ¿no? Para generar algo más cómodo y un poco más digno y de calidad. Y por último, ya como cerrando esta tipología y llegando a su máxima capacidad, la de 8 personas, ¿no? Siempre valiéndome de una sola tipología y agregando o valiéndome de los módulos para ir consiguiendo distintos resultados. Bueno, esta tipología es de 4 dormitorios y 2 baños y un patio central, ¿no? Que acá, bueno, parece muro, pero en realidad es carpintería que se puede acceder, ¿no? A ese patio. Y bueno, por último, quería mostrar como una vista o una perspectiva, es lo que salió, en realidad fue como un boceto, porque yo iba uniendo los módulos y quedaban como cajitas y más cajitas, ¿no? Entonces yo pensaba por ahí alguna piel que pueda hacer eso, algo un poco más, ¿no? Que no sea tan rígido, por ahí algo más maleable o por ahí más orgánico, ¿no? Y que no se quede en unos simples cubitos, sino que le den otro aspecto exterior, y bueno, ahí puse la escala humana como para representar que la terraza era accesible. Y bueno, ese es mi trabajo. ¿Puedes mostrar, Caro, la que hiciste de 4 dormitorios? Sí, la última. Habría que ver capaz, ¿no? Cómo esos modelos se pudieran llegar a articular no solo a los modelos en sí mismos, sino capaz con otros tipos de modelos, cómo esos diferentes unidades se pueden articular entre sí, con esas distintas tipologías, ¿no? Capaz. O con el entorno y eso. Sería bueno ver qué opiniones merecen, sobre todo Alejandro, vos que trabajás en madera, ¿qué opinás de la cubierta es de madera, Carolina? En realidad Carolina, ¿quién es que está presentando? Espera, me equivoqué tu nombre. Carolina. Está bien. ¿La cubierta de qué es? La pensaba así, como yo venía trabajando con la madera, no pensaba que sí que era de madera, pero no llegué a resolverla, entonces no, tampoco es que me lo planteé demasiado. Pero no quería hacer hormigón porque ya que venía trabajando con otro método constructivo, por ahí quería... Pero bueno, acá sería bueno, Alejandro, vos que trabajas en madera, ¿qué le aconsejarías a Carolina para cubierta? Independientemente de que hay que revisar bastante la distribución, pero me gustaría que le des una mano, a ver. Primero, por ahí comenzando con los paneles,
que tenés armado para armar la vivienda. Por ahí dijiste 2,5. Tendrías que ver la dimensión de las placas requirisantes, que generalmente se usa de OCB, que vienen de 1,44 por 2,44 por 1,22. O sea que podrías tomar ese valor para no tener cortes y desperdicios. Por ahí fue algo de lo que yo tomé y se usa generalmente de esa forma cuando se usa un sistema prefabricado, ¿no? Y después, viendo un poco la configuración y viendo que un techo de chapa o hacerle agua a 2 aguas, o no sé, las que sean necesarias, sería bastante complicado, porque aparte dejaría de ser un poco un sistema industrializado, porque sería muy difícil de que funcione, digamos, de mover de esos módulos y que puedas hacer un techo que no sea de una forma muy difícil. Podrías ver con alguna cubierta verde, podría ser, obviamente que eso lleva varias capas y un estudio medio complicado, pero podría ese módulo que es rectangular y que se va repitiendo y que aparece en distintas dimensiones, estar cubierto de una cubierta verde, me parece que podría ser, y aparte sería una cubierta plana también, que por ahí se ajusta un poco a la morfología que se ve en planta. Sí, me gusta la idea, sí, es buena. Además, igual tengo entendido que al trabajar con maderas, vos hablabas de que son muchas capas, ¿no? Para la cubierta verde, tiene que tener toda una protección justamente para que no dañe a la madera, ¿no? Sí, exactamente, sí, tiene que tener, no las recuerdo ahora, las estudié en algún momento, pero sí, tiene que tener varias capas. En cualquier construcción, igual con una cubierta verde, tiene varias capas. Yo creo que les mandé ahí un video, creo que en ese video muestra, o si no, ahí le pasaba que por ahí un poco más interactivo y fácil de ver en la plataforma Contar. Hay un par ahí de capítulos y series argentinas de métodos constructivos sustentables y arquitectos que se han especializado, y es más, hay algunos que hacen autoconstrucción que lo llevan a cabo de buena forma, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que plantea Alejandro de la medida del material. Cuando uno trabaja con un material, es importante saber qué características tiene y cómo llega un momento que tenés que verificar el material. Por otra parte, esto de la cubierta verde, en general, cualquier cubierta verde, no importa si tengo un entablonado o una de madera o de otro material, seguramente que de acuerdo a la carga, digamos, las vigas van a tener una cercanía mayor o menor, pero tienen como una impermeabilización, después tienen una capa de filtrado, y tienen, digamos, diferentes capas de protección para permitir, digamos, ese espacio de vida de las plantas, que de acuerdo a qué planta es, algunos usan crasa que tienen esas plantas, digamos, de hojas gordas, que requieren poca agua y necesitan poca agua y resisten mucho tiempo sin agua, pero además yo he visto también cubiertas verdes en vivienda de manera que después les voy a mandar las fotos, por ejemplo en el Calafate, y maravilloso. Les voy a mandar las fotos de las cubiertas verdes que reproducen el hábitat patagónico, son pastos. Yo quisiera hacer un comentario. Dale. Yo también trabajo en viviendas modulares de madera, o sea, trabajo en una oficina, y lo primero que vi a simple vista es de que todos los ángulos, porque si nos ponemos a contar encuentro varios ángulos, son encuentros muy, muy complicados que podrían traer problemas el día de mañana. Entonces, por ahí evitar tanto escalonamiento Tanto diente, decís vos, ¿sí? Exacto, porque eso requiere otro tipo de detalles, otro tipo de terminaciones. Y por otro lado, desde el punto de vista más de la permacultura, creo, bueno, muchos dicen de que una vivienda necesita unos buenos zapatos y un buen sombrero, entonces en este caso me encanta la idea del techo vivo, pero por ahí es necesario darle cierta pendiente, una pendiente de un 3%, no sé, algo,
porque en Entre Ríos por ahí hay tiempos de sequía y de repente llueven 100 milímetros en una hora, y ese techo tiene que soportar esos 100 milímetros que llovieron en esa hora, entonces por ahí requiere una cierta pendiente para escurrimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, son muros de madera que no deberían estar directamente expuestos a las inclemencias las inclemencias, ya sea agua, sol directo. Por ahí con un pequeño alero, no sé, Carolina, si te estoy cambiando mucho el proyecto, pero son tips que te pueden servir por ahí. Por ahí un No, simple sí, está bien, alero. entiendo. Sí, que sí, te- hay cosas que realmente no llegué a resolver del todo, o por ahí me las olvidé porque me quedé tanto con esto del módulo y como que fui haciendo muchas pruebas que por ahí cosas que dejé libradas al azar y no resolví. Es Pero que, sí, Carol, gracias. a veces los arquitectos tendemos a enamorarnos con una parte de este juego arquitectónico, pero cuando vos estas ideas básicas las cruzás con el material, te va a llevar a un montón de modificaciones, y esta es parte de ser arquitecto, digamos. Entonces, está claro que hay ciertas condiciones del material y del clima y del hábitat entrerriano, esto del agua es muy razonable. No quiere decir que no trabajes en madera, quiere decir que tenés que tener cierta pendiente, tenés que tener el alero protectivo, tenés que tener también cuando empieces viendo cómo se asienta esto en el suelo, una separación o un zócalo que te lo aleje de la tierra o te lo separe de la tierra. Y en esto me parece que sería bueno, Alejandro, que le digas cómo se funda una vivienda de madera. Y también, bueno, Candela, denle una mano con los aspectos que hay que tener en cuenta para ir revisando creativamente las ideas básicas. Esta es la primera idea básica, así que ustedes bombardéenla con todo lo que tiene que tener en cuenta. No sé bien dónde las van a realizar, digamos, a la vivienda, porque por ahí en Entre Ríos tenemos varios tipos de suelo y en esta zona es bastante complicado el suelo, no sé en dónde son. El suelo es En una este zona, caso, a ver, decile dónde la vas a poner. es en el barrio La Tablada, al lado del barrio del que hoy hablaste. Mirá, en ese caso de la Tablada, ahí esa zona y la que ya se empieza a alejar del río Uruguay, el suelo que hay se llama vertisol. Es bastante arcilloso y por ahí las fundaciones que como zapatas, pilotines, por ahí no ayudan mucho. Por ahí si son viviendas de no mucha superficie, menor a 100 metros cuadrados, por ahí se recomienda la platea, porque trabaja independiente y sobre el terreno, ¿viste? Por ahí si le pones zapatas o pilotines, lo que hace la tierra cuando hay sequía es contraerse, cuando hay mucha humedad es expandirse, y ese trabajo es el que por ahí hace que la fundación no responda de la mejor manera y se partan los pisos, varios problemas, digamos. Así que si hacen una vivienda social y seguramente no pase los 100 metros cuadrados, yo optaría por una platea, siempre y cuando sea sobre suelo, ¿no? Y a la platea también pensarla, como dijo un poco Graciela, esto de darle por ahí una vereda perimetral, pero que tenga una pendiente y una diferencia entre el suelo de adentro y el de afuera, ¿no? Claro, yo considero que el dibujo no es la obra de arquitectura, y el problema muchas veces que tenemos los arquitectos es que nos quedamos con el dibujo, y lo peor es que muchas veces cuando se hace vivienda de un plan de vivienda se quedó en el dibujo y no tomó todas estas consideraciones, y por eso hay enormes fallos. Me parece que tener todas estas consideraciones técnicas al momento de proyectar, es al momento de proyectar, no es posteriori. Candela, ¿alguna sugerencia sobre...? Bueno, en mi experiencia desde Nueva Zelanda, nosotros nos separamos del suelo, no tocamos de ninguna manera con las vigas de madera el suelo, ya sea armando una viga perimetral o, bueno, dependiendo de las cualidades del suelo, así como decía Alejandro, pueden ser ya sea pilotines o una viga perimetral donde vos puedas apoyar tu estructura de piso y bueno, y ahí tus
tus paneles. Pero la humedad ascendente, lo sé que tanto en Entre Ríos como acá en Nueva Zelanda también es uno de los mayores problemas para controlar las humedades interiores, así que desde mi punto de vista es fundamental separarse del suelo, o sea, no estar en contacto con la tierra. Sí, aparte, o sea, el contacto de la madera con el suelo es ahí donde está el problema. Por eso hablaba por ahí de hacer una vereda perimetral que tenga otro nivel al de adentro y al que también está tocando la base del panel, ¿no? Y por ahí también lo que se usa mucho en esta zona, para que tampoco el hormigón, aunque es bastante hidrorrepelente, se le pone un fin de polietileno para que no tenga capilaridad y no suba también por el hormigón la humedad. Sí, o pintura asfáltica, o... Sí. Claro, en la práctica se expande un silobolsa o algo de eso, claro, una membrana, y se hace el hormigón directamente sobre eso, acá, digamos. Nosotros en Nueva Zelanda a toda la viga estructural le ponemos como una especie de cinta que se llama DPC, que es una cinta que evita de que suba esa humedad que puede llegar a absorber el hormigón. Entonces toda una viga que es bastante como acolchonadita, entonces como que apoya perfecto, y ahí empezamos a tirar todas las vigas de piso. Candela y Alejandro, ¿le podrían mandar a Carolina para que un poco se ponga los pies en la tierra, algún detalle? Porque un poco lo que yo les comentaba, que cuando uno piensa, es bastante interesante, le decía, lo malo de trabajar los esquicios con la computadora de entrada, es que cuando uno lo dibuja en un papel, uno va pensando el detalle constructivo en otra escala en el boceto, ¿no? Y esto cómo es, y cómo se encuentra, y cómo es el material. Me parece que sería interesante, si ustedes tienen algún detalle de esto lo que le están comentando de la fundación, o de un encuentro, de dos perpendiculares, si les pueden acercar, si puede ser. Sí, tengo varios que son re fáciles y re didácticos, o sea, son gráficos que te los puedo mandar también a Alejandro porque está re bueno para refrescar ciertas cosas, y bueno, me avisan o me pasan un mail y yo lo mando. Mi mail es muy fácil, Carolina, es Graciela. Sí, quería hacer algún par de comentarios, pero no quería interrumpirlos a Candela y Alejandro, me parece que hicieron algunas referencias muy, muy pertinentes. Cuando arrancó la presentación, me pareció muy interesante esta idea de recurrir a una modulación, tanto para resolver el panel, bueno, creo que en ese sentido Ale aportó alguna sugerencia interesante, y para resolver el módulo, ¿no? Sin embargo, y ahí vemos lo del módulo, el núcleo húmedo, ¿no? Sin embargo, cuando después voy a la planta, esa idea del núcleo húmedo compartido entre baño y cocina es como que no la veo, ¿no? Esa me parece, fue lo primero que me llamó un poco la atención. Lo otro es la compacidad, creo que Candela también de alguna manera indirecta hizo referencia a esto, ¿no? La compacidad de un volumen entendida como la relación entre la superficie de la piel y el volumen que aloja es un indicador de eficiencia en términos de cantidad de material que yo gasto para generar un edificio, y luego de la cantidad de energía que voy a necesitar para acondicionar también térmicamente cualquier construcción, ¿no? En términos de compacidad me parece que habría que revisar algunas cosas. Y el tema circulatorio, ¿no? Creo que también Graciela dijo algo respecto de esto. Me queda una duda, ¿la escalera a qué lleva? A una terraza, hoy hablábamos de la terraza verde, por ejemplo, puede ser. Okay. Y la otra cuestión, termino con esto, que me parece que habría que tener más en claro, porque ahí aparece como que la vivienda aparece en un hoja en blanco, ¿no? La inserción en el lote. ¿Qué tipo de parcela estamos pensando? ¿De cuánto por cuánto? ¿Cómo se inserta esa parcela en la manzana? ¿Cómo interactúa con las demás? ¿Cómo interactúa con la medianera, por ejemplo? ¿O con la línea municipal, o con la línea de fondo? Esas 3 o 4 observaciones quería hacer.
Yo también quería plantear el tema de la ventilación cruzada, ¿no? O sea que hay mucho borde, pero hay algún dormitorio que no la tiene garantizada, ¿no? Y de acá estoy señalando. Me parece que es muy importante este tema de ver cómo ventilan los dormitorios, ¿sí? Y acá no tenemos señalado el norte, tenemos siempre que suponer dónde está el sol y cómo va a venir y cómo se va a solear, tanto los dormitorios como los ambientes principales. Entonces, hay una idea que es trabajar con un módulo, pero ese módulo tiene que tener estas condicionantes que son los que nos van a hacer llevar a hacer de ese módulo, que es un ejercicio geométrico, llegar a un proyecto de una vivienda. O sea que hay que trabajarlo. Con respecto a estos aportes que va a hacer Candela digamos, me parece genial porque le van a venir muy bien para ajustar. Pues cuando vuelva a la normalidad, espero que sea dentro de poco, en la facultad tenemos el grupo de investigación GECOMA, en el cual ahora yo soy director, es un grupo de investigación del uso de la madera en la construcción, así que están invitados a acercarse, a consultarnos. Somos varios, bueno, yo egresado, Leticia, Liceo, egresada, y después varios alumnos que están formando parte y estamos investigando bastante, y lo que no sabemos lo podemos investigar por ustedes y dar una mano también. Te pueden consultar mientras sigamos en la pandemia, Alejandro, te puede consultar por mail. Sí, obviamente. Así que bueno, pasarle el mail y entonces sigamos. ¿Les parece que sigamos? Yo opino que tendríamos que ver todos los bocetos. ¿Se pueden quedar un rato más online? ¿Se pueden quedar un ratito más, Candela, Alejandro? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos preparamos? ¿Quién es la siguiente que pone la carne al asador? A ver. Soy yo. Bueno, dale. Vamos, anda preparando porque se va a cortar, pero empezamos de nuevo, sigamos. Porque la idea de este ejercicio es esto, es esta primera enchinchada donde no aparezca al final todo, aparezca el primer día todo. ¿Sí? Así que... Bueno, yo ahí solamente abrí el Google Maps para mostrarles que a nosotros nos tocó en el barrio de Las Mandarinas. No sé bien cómo es el suelo, según lo que Alejandro contaba, pero más o menos para que tengan una idea de ubicación. En el terreno que yo estoy pensando vendría a ser por esta zona. No sé si se ve el mouse. Bueno, yo también planteé dos prototipos. En realidad es un prototipo que se le aplica la ampliación, y también lo pensé como Carolina, de paneles de madera de 2,44, y el resultado me termina quedando de módulos de 5 por 5 o módulos de 5 por 2,5. También pensé en el apoyo. ¿Tenés algún borrador de esto, alguna idea, script de la vivienda? Sí, el panel se puede ver acá abajo, en realidad un